noche. Y el número es 473-735-1001. Ahorita en el chat les vamos a poner el número y la liga para que puedan consultar todas las asesorías. Si tienen duda de alguna tarea de matemáticas, de español, ¿cuál es la materia que más les cuesta trabajo? ¿Cuál es la materia? ¿Cuál es la que más les cuesta trabajo? Matemáticas. Matemáticas. ¿Qué les cuesta trabajo de matemáticas? ¿Fracciones? Sí, un poquito. Bueno, cuando tengan una tarea y que digan, no, no entendí, pues entonces nos hablan, chicas. ¿Qué les parece? Excelente. Muy bien. Me parece perfecto. Y pues, bueno, mantengan su micrófono prendido, está excelente. Aunque lleguen más alumnos, las invitamos a que puedan participar activamente durante la clase. En esta clase está, como les comento, la maestra Renata y el maestro Edgar. Les deseamos excelente día y que sea una clase que nos dé mucho, chicas, el día de hoy. Y las dejo para que se presenten se van a presentar los maestros con ustedes y comenzar la sesión. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Bien, bien. Les doy la bienvenida a otra sesión de mi profe en línea y pues estoy muy contento de poder estar con ustedes compartiendo pues estos temas con ustedes porque pues ustedes ya se van al bachillerato pronto. Entonces, perdón, son de 6º grado. Sí. Ok, muy bien. Miren, estos temas que vamos a ver hoy van a ser para que podamos repasar un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, yo les voy a ir preguntando, pues ustedes me van a ir diciendo si han visto el tema y no, si no, pues no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, no se pongan nerviosos. Bien, miren, quiero agradecerle a la maestra Renata que está aquí con nosotros, nos está acompañando y a mis compañeros que están en apoyo para que esta sesión se pueda dar de manera productiva. Bien, entonces, ¿ya están listas para que comencemos? Sí. Sí, bueno. ¿Me podrían recordar de qué municipio nos están viendo? De San Miguel de Allende. San Miguel de Allende. Qué bonito San Miguel de Allende, ¿verdad? Bien, Sí. entonces, miren, sin más preámbulo, pues vamos a pasar de lleno al tema, ¿les parece? Sí. Sí, bien, de acuerdo. Y mi lapicera. Vamos a ver. Voy a compartir mi ventana. Voy a poner aquí la presentación. Bien, ¿sí se ve? ¿Sí la pueden ver? Bien, de acuerdo. El tema que vamos a ver. A ver, ¿ustedes sí las ven en la presentación? No. ¿Dónde está la presentación? Háblale a la maestra Marisol, por favor. Que dice de mí. No, ¿qué es lo que le Listo. Hoy tuvimos un problemita, una disculpa. Bien, ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí. Bien, una pregunta. ¿Ustedes han visto en clase el tema de los textos informativos, narrativos y descriptivos? Sí. Sí, ok, muy bien. Entonces, pues lo que vamos a hacer es dar un pequeño repaso, ¿les parece? Para ver qué tanto aprendieron y qué tanto se nos quedó grabado, ¿sale? Sí. Bien, pues vamos a empezar. A ver, en primer lugar, los textos informativos. Cuando yo digo textos informativos, ¿qué es lo primero que les viene a la mente?
Textos que informan. Textos que informan. Ok, pero ¿qué más aparte de eso? Cuando escuchamos el concepto, textos informativos, ¿a qué creen que se refiere? Informar algo. Informar algo, muy bien. Y usted, bueno, aparte de informar algo, ¿ustedes conocen algún tipo de formato de estos textos? ¿Algún ejemplo? Ya me dijeron que son textos que informan, pero un ejemplo de ellos. En un libro En un encontramos libro, textos, ¿qué más? carteles, Carteles, ¿qué más? periódicos. Periódicos, ok, muy bien. Bien, entonces, fíjense muy bien. Los textos informativos, como ustedes lo dijeron, tienen una función, Propósito. que es brindar información sobre hechos reales. Fíjense muy bien, hechos reales de forma clara y precisa. ¿Sí? Sí. Por eso, si ustedes se dan cuenta, pues aquí puse la imagen de un periódico, porque los periódicos nosotros cuando los vemos nos damos cuenta de que pues hay información sobre cosas que pasan en la actualidad. ¿Sí se han dado cuenta? Sí. Bien. Y otra cosa, ¿ustedes saben cuáles son las características de estos textos informativos? Mm, A ver, ¿quién me dice? ¿Nadie? Ok, no se preocupen, ¿eh? No hay ningún problema. Recuerden que pues si ya vieron el tema, este es un repaso y si no, pues no hay ningún problema. Fíjense muy bien. Las características de los textos informativos son que hablan sobre hechos y o situaciones actuales o del pasado. Si se fijan, en los periódicos hablan de noticias que pasan en la actualidad, ¿verdad? sí. Pero pues hay otros textos informativos que pueden hablar de cosas del pasado. Ok. Una de las características es que utilizan un lenguaje formal y objetivo. ¿Alguno de ustedes sabe a qué se refiere con el lenguaje objetivo? No. ¿No? Bien, cuando decimos que el lenguaje debe ser objetivo, es que debe responder a unas preguntas. ¿Quién me dice cuáles son esas preguntas? Mm, ¿qué, quién, cómo, cuándo? ¿Dónde y por qué? Exactamente, muy bien. Cuando la nota informativa o el texto informativo responde estas preguntas, quiere decir que está hablando con un lenguaje objetivo. Los textos informativos, además de tener este lenguaje, se acompañan de tablas, imágenes, fotos, esquemas para que las personas que lo están viendo y lo están leyendo se puedan dar una idea pues de qué es lo que está informando pues esa nota, ¿verdad? Ese texto informativo. Si han visto cuando en las noticias pues sale la foto, ¿verdad? De alguna noticia. ¿O han visto ustedes un periódico que nada más sean puros textos, puros textos, puros textos? No. No, ¿verdad? Incluso en la serie donde hay, pues, para cómica, donde están, pues, los chistes y las tiras cómicas, ¿se han dado cuenta que, pues, también tienen imágenes? Sí. Bueno, pues entonces, esta es otra característica de los textos informativos. Ok. Ahora que ya mencionamos cuáles son estas características, ya dijimos el periódico, ¿verdad? Pero ahora con estas características que yo les estoy compartiendo, digan ustedes qué otro ejemplo de textos informativos conocen, ubican o cuáles creen que sean otros textos informativos. Que ustedes vean, puede ser en su casa, en su escuela, ya me dijeron los libros, pero en la calle en general donde nosotros pues andamos normalmente. ¿Cuáles son otros tipos de textos informativos que ustedes puedan identificar? Mm, mm,
A ver, piénsenle poquito. Mm, ¿Qué nos informa cuando estamos en la casa? ¿De qué manera nos informamos del mundo, de lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestra colonia, en nuestro país, en el mundo, De noticias. en las noticias? ¿En dónde ven ustedes las noticias? En la tele. En la En la televisión. televisión, muy bien. ¿En dónde más? En el teléfono. En el teléfono, en internet, ¿verdad? Si no tenemos internet, pues podemos tener acceso a la información que pasa. Sí. Y fíjense muy bien, si no tenemos internet, ¿podríamos informarnos o darnos cuenta de lo que pasa en el mundo? No. No, ¿verdad? Entonces, pues también a través del internet, a través de la tecnología, pues nosotros podemos pues entrar a las plataformas donde pues hay información, ¿verdad? Sí. Miren, yo les voy a presentar aquí unos ejemplos de textos informativos y ustedes me van a decir si en algún momento pues los han visto en su casa o en la casa de un amigo, de un familiar, en la calle o en la escuela. Algunos de estos textos informativos son las enciclopedias. ¿Ustedes las conocen? Sí. Sí. Sí, han llegado a ver, por ejemplo, en los en las casas donde tienen estos libros grandototes. Sí. Sí, bueno, pues esos son ejemplos de textos informativos. ¿Han visto, no sé, por ejemplo, en algún sanitario que están estos manuales instructivos de cómo lavarse las manos? Sí. Muy bien. Y en los puestos de revistas donde están em, estos ejemplares. Ujú. Ok, muy bien. Y como ustedes me habían comentado, en los libros escolares, supongo que ubican este libro que tengo aquí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ok, bueno, vamos a pasar ahora a los textos narrativos. Cuando hablamos de textos narrativos, ¿qué es lo que ustedes se imaginan o que han visto, que han escuchado? ¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando hablamos de textos narrativos? Que rana, ¿Qué que narra qué, narran, perdón? que narran una historia o algo. O un cuento. Que narran una historia o un cuento. ¿Ok? Y ustedes me pueden decir, pues, cuál es su finalidad. Bueno, narrar un cuento, pero otra finalidad que tenga. Mm, mm, explicar algo. Que, bien, miren, la finalidad que tienen los textos narrativos es relatar hechos reales o ficticios en un tiempo y espacio determinados. Por ejemplo, yo aquí puse una imagen de un libro que se llama El misterioso gallo gigante. ¿Ustedes consideran que este es un hecho real o ficticio? Ficticio. Ficticio, ¿por qué ficticio? Porque los gallos no son gigantes. Porque los gallos no son gigantes, muy bien. Entonces, ok. La finalidad de los textos narrativos es relatar hechos, pueden ser también reales, puede ser también reales. ¿Alguna de ustedes me puede dar un ejemplo de estos textos narrativos? Mm, ejemplo, como yo leer un cuento y estarlo narrando. Ok. Fíjense, las características que tienen los textos narrativos son los siguientes. Como hablamos de textos que hablan sobre hechos reales o ficticios,
Entonces, pues ya tenemos una clasificación, ¿verdad? ¿Sí? Hablamos de una clasificación. Entonces, en los textos narrativos reales se pueden hablar de textos orales y escritos. ¿Ustedes cuándo han escuchado pues una narración oral? Mm, em, ¿En su escuela nunca han tenido la participación de algún cuentacuentos? no. ¿No? ¿Nunca han visto en la televisión o en internet un cuentacuentos? No. O cuando se sientan a la mesa y que pues, sobre todo los abuelitos que tienen pues muchas historias que les cuentan de pues, cómo era la vida antes. Sí. ¿Sí? Ah, pues ese es un ejemplo de texto narrativo real, porque pues él les está contando de pues cómo eran las cosas antes. Y además, bueno, es una característica que comparten ambos tipos de textos, reales o ficticios, es que tienen una estructura. ¿Cuál es esta estructura? Como las partes que tiene la introducción, el desarrollo y el desenlace. Muy bien. Fíjense, ambos tipos de textos tienen esta estructura, ¿eh? Todos, sin excepción alguna. Pero a diferencia de los textos narrativos reales, los textos narrativos ficticios es que en los textos narrativos ficticios existe un narrador y personajes, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? Miren, hasta aquí, ¿alguna de ustedes tiene alguna duda o algún comentario? No. ¿Sí les está quedando claro este tema? Sí. Muy bien. Sí. Recuerden que si tienen alguna duda, no hay problema si me interrumpen, ¿eh? Pueden levantar la mano y me pueden decir, a ver, es que aquí yo no le entendí, ¿me puede explicar con más detalle, por favor? Ujú, sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Los textos que son narrativos también tienen otra clasificación, que son los textos no literarios. Los textos no literarios son los reportajes, las noticias y las biografías. Y los textos literarios son las novelas, las leyendas y los cuentos. Sí. ¿Sí? Sí. Bien, por eso aquí puse la imagen de Ignacio Allende. ¿Ustedes saben quién es Ignacio Allende? Sí. ¿Sí? ¿Quién fue? Em, Un niño héroe. Fue un héroe de la independencia, ¿verdad? sí. Bien, maestra Renata, ¿nos podría ilustrar un poco sobre los tipos de textos no literarios y literarios? ¿Cómo están, chicas? Bien. Qué bueno, me da muchísimo gusto que estén ustedes aquí. Yo fui maestra de sexto año, tuve puros niños como ustedes, de la edad de ustedes. Por aquí estábamos viendo lo de los textos narrativos, ¿sí? Discúlpenme ustedes, ando un poquito mal de mi garganta. Vamos a repasar un poquito, ¿les parece? ¿Les parece si nos regresamos un poquito a lo que son los textos narrativos? ¿Sí?
como antes de abordar bien este tipo de textos, quedó bien claro lo que son los textos informativos. Con confianza, ¿sí o no? Sí. O nomás me dicen sí porque sí. No. ¿Cómo quedó los textos informativos? ¿Bien? Bien, bien. ¿Sí? Sí, Pues es que contéstenme. sí, A ver, así tan bonitas como estaban contestando, contéstenme a mí. sí, sí, ¿Sí quedó claro? sí, ¿Sí? Bueno, nos vamos a regresar un poquito a lo que son los textos narrativos. Entonces voy a regresar a donde está el título de los textos narrativos, ¿sí? Estábamos viendo nosotros lo de los textos narrativos, ¿verdad que sí? Estábamos viendo por allí, que bueno, hay dos tipos de textos que pueden ser los textos literarios, los textos no literarios, ¿verdad que sí? Permítanme nada más tantito, ¿sí? Que estoy acomodando por allí bien la presentación. ¿Va? ¿Me dan chance? sí, ¿Sí? sí. Sale. No se me vayan a ir, No. porque me interesa mucho que me sigan acompañando aquí un ratito. ¿Sale? Perfecto, chicas. Los textos narrativos tienen un propósito, y ese propósito, como ya les dijo el maestro, es relatar lo que son hechos reales o ficticios en un espacio, en un tiempo y en un momento que es determinado, ¿sí? Esto es, tiene que haber una información que sea real, que sea de hoy, que sea de ayer, que sea de mañana, que haya pasado en San Miguel de Allende, que haya pasado en Guanajuato, que haya pasado en diferentes partes, ¿sí? A eso nos estamos refiriendo con lo que son los hechos reales. Pero también existen lo que son los relatos ficticios. A ver, cuéntenme, ¿allí en San Miguel de Allende hay leyendas? Sí, sí, ¿Sí? sí. ¿Me pueden dar el nombre de esas leyendas que hay en San Miguel Allende? La Llorona. em, Cuéntenme de una leyenda. Por ejemplo, aquí en Guanajuato, pues tenemos la leyenda que de la cueva, tenemos la leyenda de un callejón que se llama Carcamanes, tenemos las leyendas que se dieron, por ejemplo, en los túneles. ¿Han venido ustedes aquí a Guanajuato? no. Ninguna de las tres. Híjole, No. pues está bien bonito y me van a prometer que van a venir a visitarnos por acá, ¿les parece? Sí, Y pues, ¿qué tal que en una de esas vueltas, pues nos conocen a los tres maestros, ¿verdad? La maestra Sí. Michelle, el maestro Edgar y yo, su servidora, ¿sí? Bueno, entonces estamos hablando de hechos ficticios. Una leyenda puede ser un hecho así, ficticio, un hecho inventado. ¿Por qué? Pues porque no sabemos exactamente si de verdad sucedieron aquellas cosas. Entonces, textos narrativos son hechos reales o son hechos ficticios, ¿sí? Por aquí les decía el maestro, él tiene la imagen de lo que es un texto, que pues dijeron ustedes es ficticio, ¿verdad? Dijo, ¿cómo te llamas? Tú la que estás en medio, si me dices, por favor, hija, ¿cómo te llamas?
Alexa Justo Morales. Es que no te escucho, no sé si tengas prendido tu micrófono, hija. Sí, sí ¿Puedes lo checar? tenemos. Sí lo tenemos bien. ¿Cómo te llamas? Otra vez. Alexa Justo Morales. Alexa nos comentó algo bien cierto, ¿verdad? Dice, no, pues es que no hay un gallo gigante. Exactamente, ¿en dónde podemos encontrar un gallo gigante, verdad? En ningún lado. Entonces, de sobra sabemos que ese es un texto ficticio. ¿Cuáles son las características? Vamos otra vez de lo que son los textos. ¿Textos qué? Acuérdenme, ¿textos qué? Narrativos. Ándele, textos narrativos. Vamos a ver sus características. ¿Cuáles son las características de los textos narrativos reales? Fíjate bien, pueden ser orales y pueden ser escritas. Sí, y también se habla de una estructura que tienen una introducción, un desarrollo y un desenlace. Fíjate bien en qué momento tú te estás valiendo o estás utilizando una narración real, pero de manera oral. Todos llegamos a nuestra casa y lo primero que nos dice nuestra mamá, nuestro papá, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cierto o no? Sí. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjate bien. A lo que vamos nosotros es a explicarles a nuestros papás cómo nos fue. Y entonces empezamos algo más o menos así, pero fíjate bien porque necesito que tú me ayudes, ¿verdad? Cualquiera de las tres que me ayuden, o las tres. Entonces yo llego y le digo, dice mi mamá, ¿cómo te fue en la escuela, Alexa? Pues me fue muy bien, mami, pero ¿qué crees? Que hoy que llegamos es que el maestro llegó un poquito tarde y se veía así como que un poco raro, ¿no? Y te dice tu mamá, raro porque, no, pues es que cuando llegó se veía así como si se sintiera mal y se sentó y entonces ya no, así como que no nos hablaba como todos los días y se paraba y nos ponía trabajo, pero se volvía a sentar. Pero luego, ¿qué crees, mami? Que llegó la directora y le dijo, maestro Manuel, ¿cómo se siente? Y entonces, que entonces nos dimos cuenta que estaba enfermito el maestro. Y entonces, pues el maestro ya le empezó a decir allí, ya dijo la directora, que pues entonces se retirara. Y entonces, pues el final fue que nosotros nos quedamos con la directora que nos estuvo dando clase. Fíjate bien cómo en lo que yo te platiqué, yo te hablé de una introducción cuando digo a qué hora llegó el maestro, cómo llegó el maestro, qué hizo el maestro. Y luego continúo yo con el desarrollo cuando empiezo yo a platicar, que se paraba, que se sentaba, que no nos hablaba igual, que se veía que se sentía mal. Y el final fue cuando yo te digo a ti que la directora, pues le dice a él que se vaya y que se queda ella dándonos clase. ¿Te fijaste cómo en mi narración oral yo utilicé las tres cosas? ¿Alguien de ustedes me quiere contar cómo fue hoy cuando se despertaron, se cambiaron y llegaron a la escuela? Alguien que me comparta.
Cualquiera de las tres. Mm, Cualquiera de las tres. Yo sé que sí tienen que contarme. A ver, cuéntenme. pues bien. O lo que ustedes me quieran contar. Solo quiero que me cuenten algo. ¿Cómo fue su día de ayer? Pero sin decir bien. No se vale decir bien. ¿Cómo fue su día ayer? Fue bonito, porque fue bonito, que hubo, fue regular, porque fue regular, que hubo. Fue regular, bien. ¿Por qué? Porque fue regular. Porque ¿Cómo te llamas, hija? La que trae las caritas aquí a un lado que se ven. ¿Cómo te llamas, hija? American a mí. América. ¿Por qué regular, América? ¿Qué pasó ayer? A ver, cuéntame, hija. Pues bien. Pues, Siempre fue bien. ¿Por qué fue bien? Cuéntame. porque fuimos por mi papá. ¿Por qué qué? Porque fuimos por mi papá. Órale, qué padre. ¿A dónde fuiste por tu papá? A la central de autobuses Vámonos. ¿Y ya dónde andaba tu papá? en Puebla, Órale, sí, ¿qué andaba haciendo en Puebla? Cuéntame. trabajando ¿De qué? de mecánico. Ah, perfecto. Y luego, cuando llegó a la casa, ¿qué pasó? Cuando llegaron a la casa con él. Comimos, cenamos. Y luego, Y pues ya. pues ya, ¿te fijaste como si me diste las tres partes de la estructura del texto, hija? Cuando tú me dices, fuiste por tu papá a la central, fueron a recogerlo. Y la siguiente parte fue cuando me dices, llegaron a la casa, cenaron y finalmente me dices, pues ya que es un decir, nos fuimos a dormir. ¿Te fijaste? Fíjense bien, las pláticas que entre ustedes, amiguitas, tienen, entre las pláticas que tienen con sus hermanos, con sus papás, con gente que ustedes conocen, a eso es a lo que le llamamos narraciones reales, ¿sí? Muchas veces también en los periódicos, si bien es un texto informativo, sí, pero el tipo de noticia que nosotros podemos ver allí en el periódico también es una narración escrita y real, porque ahí dice que hubo, no sé, ¿verdad? Y que es muy común ahorita, o díganme ustedes si no, esos accidentes en motocicleta, ¿no? Bien seguido, ¿a poco no? Porque acá en Guanajuato, bien seguido, hay accidentes de las motocicletas allá sí o no. Sí. Sí, también, ¿verdad? Entonces, fíjense, a veces en los periódicos dice ahí que en la calle tal, el día tal, a la hora tal, hubo un accidente en donde hubo tantos heridos, en donde la motocicleta se encontraba en tal lado, en donde llegaron los de la Cruz Roja, llegaron los de Protección Civil, llegaron los de Tránsito, y que valoraron a la persona, checaron a la persona y que luego la subieron a la camilla y que se la llevaron, ¿sí? Eso es un texto narrativo real, pero escrito, ¿sí? Y lo podemos encontrar en un periódico. Ahora bien, fíjense, estamos hablando también de lo que son los textos narrativos ficticios. Dentro de estos textos narrativos ficticios podemos encontrar, y ya ahorita el maestro les hizo mención, de un cuentacuentos. ¿Ustedes conocen qué es un cuentacuentos? Sí. ¿Sí?
¿Qué es, Alexa? ¿Quién es? Es como contar un cuento a Ujú. los demás. Exactamente. Es una persona que se dedica a contar cuentos a un grupo de personas, ya sean niños, ya sean adolescentes, ya sean adultos o ya sean ancianos, ¿verdad? Entonces, ahí también el cuentacuentos está respetando lo que viene siendo la estructura, introducción, desarrollo y desenlace. Pero podemos encontrar también historias como la que veíamos nosotros en la diapositiva anteriores, historias escritas. ¿Quién me puede mencionar el nombre de algún cuento, del que ustedes se acuerden? Blancanieves. Blancanieves, podemos encontrar ese cuento escrito. Otro cuento, mm, Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas. ¿Quién está al lado tuyo, Alexa, que no sea América? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas, hija? Karen Guadalupe. Otra vez, Aide Guadalupe. Karen Guadalupe. Karen Guadalupe. A ver, Karencita, dime por favor el nombre de otros cuentos que sean escritos. Caperucita Roja. Caperucita Roja, exactamente. Y cada uno de estos cuentos que ustedes me acaban de nombrar, cada uno de ellos tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene un desenlace. Por ejemplo, en Caperucita Roja vemos o inicia diciéndonos que era una niña que vivía con su mamá, que tenía una capa con capucha, que era roja, que iba y le dejaba comida a su abuelita. Toda esa es la introducción. El desarrollo es ya cuando nos dice que su mamá le puso la comida en la cesta, que ella va por el bosque, que va cantando, que va brincando, que se encuentra al lobo, que el lobo la quiere engañar, etcétera, etcétera. Y nos habla también de cómo llega a la casa de la abuela y el final de cómo los cazadores finalmente pues matan al lobo, ¿verdad? Y sacan a la abuela también. ¿Se fijan ustedes cómo estos cuentos, estos textos ficticios llevan también una estructura? Y ustedes también cuando la cuentan, los cuentan siguiendo esto, que es lo más increíble, que pareciera que nosotros no llevamos ese orden, pero ¿qué creen? Que cuando nosotros hablamos, que cuando nosotros contamos eso, ya llevamos todo esto en la forma en que nosotros estamos platicando, hablando, explicando. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicas? Bien. Bien. ¿Sí? ¿Todo va entendido? Sí. Si no, con confianza, ¿eh? Aquí en Mi Profe en Línea estamos precisamente para ayudarlos, para servirles a ustedes, ¿va? Y a nosotros nos gusta mucho estar con ustedes. Nos gusta mucho que se conecten con nosotros y estén atentas a trabajar con nosotros. ¿Ya se nos fue Alexa o qué pasó? Fue al baño. Ah, qué caray, fue al baño. Perfecto. Entonces sí que vaya al baño. Muy bien, chicas. Entonces vamos con los textos no literarios y con los textos literarios, ¿sí? Los no literarios son aquellos que nos hablan de hechos, otra vez, que fueron reales, ¿sí? Por ejemplo, sabemos quién fue Ignacio Allende, ¿verdad?
Ignacio Allende, pues no fue un niño héroe. Ignacio Allende fue otro héroe, uno de los héroes, uno de los personajes principales que estuvo dentro de lo que viene siendo una conspiración muy importante para liberar a un pueblo. ¿Cuál pueblo sería? Acuérdense, Ignacio Allende estuvo con quién, ¿cómo se llama el que da el grito, el 15 de septiembre? ¿Cómo se llama? Acuérdense, el 15 de septiembre, que hasta hacemos aquí fiesta, hombre, y que luego también estuvo acompañado por aquel héroe importante que se puso una losa en la espalda. ¿Se Miguel acuerdan? Hidalgo. ¿Cómo? Miguel Hidalgo. Ándele, estamos hablando de Miguel Hidalgo, que fue compañero de Ignacio Allende, de una persona, una mujer muy famosa que era de Querétaro. ¿Cómo se llama esa mujer importante de Querétaro? Sí saben, yo sé que sí sé. Sí saben, yo sé que sí. ¿Cómo se llamaba ella? Es una mujer así que se hace con un chongo, así ella. Así José Ortiz. ¿Cómo? Josefa Ortiz. Ándele, Josefa Ortiz de Domínguez. Entonces, estamos hablando de Miguel Hidalgo, estamos hablando de Josefa Ortiz de Domínguez, estamos hablando de, ¿cómo se llama el que se puso la losa aquí en la espalda? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? El Pipila. El Pípila también. Entonces estamos hablando de qué época, muchachas, de qué época, de la Revolución o de la Independencia, De la Revolución Mexicana. de la Independencia. Revolución o de la Independencia. De la Independencia. De la Independencia, exactamente. Es que no, así como que no había escuchado bien hace ratito, por eso les pedí que me volvieran a repetir un poco más. Perfecto, entonces fíjense bien, estos textos son no literarios por esto que acabamos de hacer nosotros ahorita, repasar parte de nuestra historia. Estos textos no literarios me informan a mí otras cosas, me dan datos a mí diferentes, ¿sí? Podemos encontrar lo que es un reportaje, como ya vimos, que les dije lo del accidente de las motos, ¿verdad? Que puede ser, el reportaje puede ser en la tele, en las noticias de la tele, o bien también lo podemos encontrar escrito en un periódico en forma de noticia también. Podemos encontrar las biografías, ¿sí? A ustedes en la escuela seguido les piden biografías, ¿verdad que sí? Sí, ¿Qué hora sí. traen la biografía de Ignacio Allende? ¿Qué hora van a traer la biografía de Miguel Hidalgo? Y así, ¿verdad? Es más, a veces hay un tema también en español donde piden que nosotros hagamos nuestra propia biografía. ¿Sí se acuerdan? Ah, sí. Ah, ¿verdad? Entonces, fíjense, y están escribiendo de ustedes mismas, ¿verdad? Es Sí. realidad. Entonces, estos textos se van a llamar no literarios, porque me dan otro tipo de información. ¿Tenemos alguna duda por ahí, chicas? No. Se les movió, ¿verdad que sí? Se les movió los fondos que tienen ahí, ¿verdad que sí? Sí, se está moviendo bien. Sí, se está moviendo, está de travieso ese fondo. Bueno, ya, lo bueno es que ya estamos aquí. Hablamos entonces también de los textos literarios. En estos textos literarios
podemos encontrar las novelas. Que esas novelas que ustedes ven en la tele, en Televisa. ¿Cuál novela les gusta de Televisa? A ver, cuéntenme. Como dice el dicho. Ándele, puede ser esa serie de Como dice el dicho. ¿Cuál otra novela? Novela. No, no. Mm, Ándale, Alexa, ¿tú me quieres decir, hija? Cuéntame, Alexa. eh, la Rosa de Guadalupe. Ándale, vamos con esa de la Rosa de Guadalupe. Fíjense bien, esa tanto la podemos ver en la tele como en algún lugar. Podemos encontrar un libro escrito con todos los capítulos de la Rosa de Guadalupe. La diferencia es que a veces la vemos en la tele y otras veces la podemos encontrar en libro. ¿Quién ha visto esa película de Matilda? Yo. Ándele. Bueno, esa película de Matilda, si ustedes van a un puesto donde vendan libros, pregunten por el libro y cómprenlo. ¿Por qué? Fíjense bien, porque en la película nada más nos platican ciertas cosas. Lo más importante, en el libro, ¿qué creen? Que está mucho más interesante todavía porque nos cuentan allí mucho más cosas. Entonces, si tienen oportunidad, compren el libro también para que lo puedan ver de las dos formas. Alguien, o más bien allí en su escuela, en el rincón de lecturas, de casualidad, ¿no tienen ese libro que se llama El diario de Ana Frank? No sabemos. No saben, Sí, no hemos híjoles. buscado. Bueno, me van a prometer que le van a preguntar a su maestro o maestra si está ese libro para que lo chequen. Y entonces, fíjense bien, yo les voy a pedir allí, si está el libro, que vean la película y que consulten también el libro. ¿Les parece? Disculpe, ¿Qué, hija? ¿cómo se llama el libro? Se llama El diario de Ana Frank. Maestro, ¿me Ok. puedes ayudar para escribírselos en el chat? Sí, claro, maestra, ¿cómo no? ¿Sí? Lo vamos a escribir en el chat. Sí, creo que sí. Ese y también el de Matilda, para que si pueden consultarlo los dos, lo hagan, ¿sale? En los literarios encontramos las leyendas, como ya les había dicho a ustedes. Miren, de forma así bien rápida les voy a decir la más típica, la que yo me acuerdo de aquí de Guanajuato, la leyenda de la cueva, del Cerro de la Bufa, ¿no? Se dice que allí en el Cerro de la Bufa hay un Guanajuato escondido y que hay una princesa. Entonces, aquel hombre que suba y encuentre a aquella princesa, se dice que se la tiene que cargar en las espaldas y no tiene que voltear para atrás para nada, porque fíjense bien, si él voltea, la princesa se convierte en una serpiente y aquella serpiente agarra y ¡pum!, se va otra vez. Y entonces no se puede desencantar aquel Guanajuato que está encantado. Esa es una leyenda que podemos encontrar en un libro de leyendas, ¿sí? Y que muchas veces nos podemos encontrar en un puesto de revistas. Si saben ustedes de un puesto de revistas, compren un libro de leyendas para que las lean, pero no se asusten, ¿eh? Yo sé que no se van a asustar, ¿verdad que no? No. No, no se van a asustar. Y bueno, el otro tipo de textos es el cuento, del cual nosotros ya estuvimos hablando, ¿sí? Y que ustedes me estuvieron diciendo de Caperucita, de Blancanieves y ¿cuál era el otro? Acuérdenme.
Alicia en el País de las Maravillas. Ándele, Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué crees? Que ese de Alicia en el País de las Maravillas también hay en libro. Léanlo y todavía está más interesante. ¿Y qué creen? Que es muy padre a la hora que tú estás leyendo, te vas imaginando aquella película mucho mejor que la que ves en la tele. De verdad, pruébenlo. Y las dejo otro ratito con el maestro Edgar, ya nada más para ver los textos descriptivos. ¿Va? Gracias. 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 Hola de nuevo, ¿cómo están? Bien, entonces ahora que la maestra Renata pues, nos hizo favor de ilustrarnos los textos narrativos, vamos a pasar a los textos descriptivos. Ustedes en algún momento de su momento en la escuela han utilizado este tipo de textos cuando la maestra les dice, a ver, vean cualquier objeto y me van a decir cuáles son sus características. ¿No, nunca lo han hecho? Mm, ¿Sí lo han hecho o no? sí. Sí. Miren, la maestra les está enseñando el termo. ¿Cómo es? Miren, ¿sí me están escuchando? Sí. ¿Sí me escuchan? A Sí. ver, Sí. voy a prender tantito mi cámara. A ver. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Ah, bien. ¿Hasta dónde me quedo? No me escuché en ningún momento, ¿verdad? Sí. Ok. Miren, los textos descriptivos. Vamos a hacer una dinámica, ¿les parece? Para que nos espabilemos un poquito, ¿de acuerdo? ¿Les parece? Sí. Bien. Ustedes están en la escuela, nos comentaban, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, quiero que vean a su alrededor y vean algún objeto que les llame la atención. A ver, les doy un minutito. Busquen a su alrededor un objeto que les llame la atención y se lo traen. Aquí las espero. Ok, ¿qué les llama la atención? Busquen algo que les llame la atención. Eso les llamó la atención, niña. Allá hay juegos, allá hay libros, guitarras, computadoras. En el estante hay pinturas. También. Y ahorita lo vuelven a colocar, ¿sale? ¿Listo? Nada más tengan cuidado, no se vayan a caer. Con cuidado. Ya. Ah, esta se va a traer la guitarra. Eso. ¡Qué bien! Una silla, no sé. Libros, ahí hay juegos. Ok, se trajo la guitarra. A ver si también nos interpretas una canción. Una canción. ¿No? Bien. A ver, ¿lista? ¿Ya están listas? Sí. Bien. ¿Quieres dejar el estuche o quieres sacar la guitarra del estuche? A ver, te doy oportunidad de que nos muestres tu guitarra. Sí, sí, la verdad. ¿Listo? Faltaba. Es que daba la vuelta. Ah, mira qué bonita guitarra. No, está bien, esa es la nota. Sácale, sácale ahorita, le dices que esa se nos rompió, pero la otra sí está bien. Ya. ¿Listo? ¿Ya? Vamos a traerlo ya. Bien. Dile. Ok. Vamos a Nada más. continuar. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es la finalidad de los textos descriptivos? Describir. Describir. Muy bien. ¿Describir qué? Como libros. Ujú. Da forma.
Ok, la forma, exacto. Color. Color. Bien, ahí les va. Fíjense muy bien. El propósito de los textos descriptivos es detallar lo mejor posible las características, puede ser de un objeto como el que ustedes fueron a buscar, de una persona también se puede, de un hecho, un animal u otro elemento. A ver, ahora sí, díganme qué fueron a encontrar ahí en su escuela. Un reloj. Un reloj. Ok, muy bien. ¿Y el otro qué es? Un juego. Un juego. Es un juego. Muy bien. Y la guitarra, ¿verdad? Sí. Bien. Las características de los textos descriptivos es que cuando nosotros hacemos una descripción de un objeto, una persona o lo que sea, hay uso abundante de sustantivos. ¿Ustedes saben qué son los sustantivos? No. 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 Los sustantivos son palabras que nos indican pues, los objetos. Por ejemplo, la mesa, ¿será un sustantivo? Sí, la mesa es un sustantivo. Los sustantivos, acuérdense, los sustantivos son pues todas las palabras o las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, guitarra, pues es un sustantivo. Esa parte que tiene la guitarra, donde van las cuerdas, se llama puente. El puente, pues también es un sustantivo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Y los adjetivos calificativos, ¿ustedes saben cuáles son los adjetivos calificativos? Cuando yo digo la mesa es roja, ¿cuál será el adjetivo calificativo? ¿De que sí es roja? Exactamente, los adjetivos calificativos son palabras que nos ayudan a darle una cualidad a un objeto, a una persona, un hecho o cualquier otra cosa. Entonces, en los textos descriptivos hay muchos sustantivos y hay muchos adjetivos calificativos. Ahorita vamos a ver cómo es esto para que ustedes puedan ubicar el concepto de sustantivo y de adjetivo calificativo. Y además hay verbos de ser, estar y parecer. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con la dinámica que les quiero compartir ahorita, ¿de acuerdo? Y se habla de un lenguaje preciso o sensorial. A lo mejor ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y qué querrá decir el maestro Edgar con que un lenguaje preciso o sensorial? Bien, aquí tengo yo conmigo, ¿sí me están viendo? Sí. Sí, aquí tengo yo una botella de agua. Pongan mucha atención cómo voy a hacer lo siguiente. Mi botella de agua es de aproximadamente 30 centímetros de alto. Mi botella de agua es de color azul, transparente. Mi botella de agua tiene una tapadera. Esta tapadera se compone de la rosquita para entrar en el termo y tiene dos colores que es azul turquesa y color azul marino. Mi termo de agua pesa aproximadamente, pues, como medio kilo, porque tiene, pues, hasta la mitad de agua. Maestra Renata, ¿usted también tiene un termo por ahí que les comparta Sí, sí, ver, claro maestra? que sí. Miren, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. 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 Tengo aquí mi termo. Fíjense bien, mi termo es aproximadamente de 500 mililitros. Tiene todo lo que pues es el envase, el cuerpo del termo,
tiene la tapadera, que es una tapadera color plata, pero que si alcanzan a ver ustedes, tiene un cintillo negro, ¿sí? Entonces, hasta aquí pues está bien, pero resulta que acá en la parte de abajo, pues hay como una parte que le ensamblaron, ¿no? Y que le pegaron, y ya pues si lo volteo, pues mi termo ya está viejito, ¿verdad? Porque ya no tiene pinturita aquí, y luego si lo sigo viendo y te sigo diciendo, pues también tiene otra pinturita aquí, y tiene otra rayita aquí, y entonces si yo lo abro, pues no te lo puedo enseñar, ¿verdad? Porque traigo mi té, y si no se me cae. Entonces por dentro pues también es color aluminio y me mantiene las cosas calientes. Muchas gracias. Sigue Alexa, que fue la que tomó la guitarra. Así estamos jugando. Le toca a Alexa. Cuéntanos, Alexa. Pues la guitarra es color café y tiene aquí como forma de aguacate. Y tiene esto de Pues bueno, si se parece al aguacate, pues sí. ¿Qué más, Alexa? tiene esto donde están las cuerdas y acá donde se afloja. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué más nos puedes decir de tu guitarra? ¿Cuánto mide más aproximadamente? Sí. Maestro, ¿qué te parece si ahora le pasamos el micrófono a Karen? Le toca a Karen que nos diga qué fue lo que ella tomó. Yo tomé un juego, es cuadrado, azul, de cartón y trae piezas redondas y es redondo el juego y amarillo. Muy bien, Y se muy llama bien. Círculo del Conocimiento. Círculo de reconocimiento. Excelente, Karen. Ahora, La última, ¿cómo se llama nuestro continente? América. Reloj. Es Un un reloj. reloj. Es de color verde. Tiene pocos números. Y por dentro es negro. ¿cómo es? ¿Ligero? ¿Es pesado? Un poco pesado. Cuando hablamos, fíjense muy bien, cuando hablamos de un lenguaje preciso o sensorial es que con nuestros sentidos nosotros podemos identificar cualidades. ¿Ustedes creen que puedan describir un objeto con sus ojos cerrados? Sí. Sí. Y a ver, fíjense muy bien, cierren sus ojitos, ¿sí? Y eso que ustedes fueron a traer, tóquenlo con sus manos y me van a decir si tiene una textura suave, si tiene una textura rasposa, lisita, Suave. si tiene como si fuera de terciopelo o si fuera como de textura como de piel, de cartón. ¿Cómo es esa textura de su objeto? Resbaladiza. ¿Resbaladiza? Lisa. ¿Lisa? Ligera. ¿Ligera? Pesada. Pesada, exactamente. Entonces, a esas características que le podemos atribuir a nuestros objetos con nuestros sentidos, no únicamente con nuestros ojos, sino de un lenguaje preciso. Es decir, por ejemplo, si yo tengo mi termo y no lo estoy sujetando con mis manos, ¿podría decir si es ligero o es pesado?
No. ¿no? Sí. Entonces tengo que utilizar mis otros sentidos, ¿verdad? Como el sentido del tacto. Entonces, ya con el sentido del tacto, mis ojos cerrados puedo identificar, pues, que tiene una superficie lisa, que tiene algunas formas aquí un poquito como en relieve y, pues, en general, pues, está totalmente lisa, no tiene raspones, no tiene otra característica. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de un lenguaje preciso sensorial. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. 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 Muy bien. Vamos a pasar entonces ¿les parece si hacemos una recapitulación de todo este tema? Sí. Muy bien. Entonces me voy a permitir regresarme hasta donde estábamos con las características y propósito de los textos informativos. Ya nos habían dicho. Los textos informativos nos brindan información sobre hechos reales de forma clara y precisa. Ya habíamos visto que pues son las enciclopedias. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir a una casa donde ustedes vean estos libros, pídanle permiso a esa persona de que les muestre uno para que vean cómo está la información contenida en esos textos. Si ustedes tienen oportunidad de ver estas revistas en su casa o si ustedes pueden pedirle a su papá o a su mamá que les compren una para que vean cómo están los textos que ahí se encuentran. Todos esos son textos informativos y pues ya conocen su libro de texto. Y aquí yo les quería compartir, por ejemplo, esta noticia que es pues de aquí de nuestro estado. Dice, Guanajuato celebra su identidad con creatividad. En el concurso de dibujo y fotografía, Guanajuato es cultura, identidad y sabor. Dice, más, perdón. Mire, tenemos una enciclopedia. Ah, ok, a ver, permíteme, es que ¿tiene por ahí una enciclopedia? Sí, aquí está. Ah, discúlpame, es que no te estaba viendo. Ah, muy bien. Ya lo estoy viendo acá en la otra camarita. Ah, muy bien. Pues miren, si tienen oportunidad de revisar este texto para que lo lean y que vean cómo está redactado el texto que ahí se encuentra o toda la información que ahí se encuentra que es científica. ¿De acuerdo? En una oportunidad que tengan, pues ahí se ponen a leerlo y se ponen a hojearlo. Muchas gracias por compartirme. Sí, sí. Muy bien. Entonces, les decía, aquí, por ejemplo, en esta noticia que yo les quiero compartir, para que ustedes puedan identificar que cuando hablamos de un lenguaje objetivo es que responde a preguntas. ¿Cuáles eran esas preguntas? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, ¿cuáles eran? Ahí les va. ¿Cuáles eran esas preguntas? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Muy bien. Entonces, les voy a leer este fragmento de esta noticia y ustedes me van a identificar, pues, la respuesta a estas preguntas. Dice, más de 12 municipios participaron con obras que plasman trajes típicos, gastronomía y elementos simbólicos que distinguen a Guanajuato como destino cultural en el marco del Concurso Nacional de Cultura Turística. ¿Esto a qué pregunta creen que responda? ¿A la pregunta quién? Alexa. ¿O a la pregunta cómo? ¿O a la pregunta qué? ¿Quién? ¿Qué? Ah, muy bien. Ahora dice, Silao, Guanajuato, a 16 de diciembre de 2025. Esta información, ¿a qué pregunta responde? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿O en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Ahora, con el propósito de fortalecer el orgullo, la identidad y el arraigo cultural en las comunidades del Estado, la Secretaría de Turismo e Identidad del Estado de Guanajuato y el Parque Guanajuato Bicentenario llevaron a cabo el concurso de dibujo y fotografía
Guanajuato es cultura, identidad y sabor. Una iniciativa que invitó a la población a plasmar de manera creativa los elementos más representativos de nuestra cultura. Esta información, ¿a qué pregunta responde? ¿Qué? No, ¿quién? ¿Qué? No sé. ¿A qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Fíjense muy bien, dice, con el propósito de fortalecer el orgullo y la identidad de la red cultural, responde a la pregunta, ¿qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está informando? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Ahora dice, este concurso se realizó con el respaldo de la gobernadora de la gente, Livia Denise García Muñoz Ledo, quien impulsa acciones que fortalecen la cultura turística y la identidad estatal. Asimismo, contó con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo e Identidad, Lupita Robles León. ¿Qué pregunta responde? Cuando hablamos de la gobernadora ¿Dónde? Cuando hablamos de la gobernadora de la gente, Livia Denise García Muñoz Ledo, responde a la pregunta, ¿Quién? ¿quién? Cuando hablamos de la Secretaría de Turismo e Identidad, Lupita ¿Dónde? Robles León, ¿Dónde? ¿a qué pregunta responde? ¿Quién? Bien, muy bien. Quien destacó la importancia de involucrar a niños, a niñas, niños, a jóvenes y adultos en actividades que celebran nuestras tradiciones, sabores y expresiones culturales. Este solamente es un fragmento. Entonces, si se dieron cuenta, aquí la persona que está redactando este texto dice, yo opino que estuvo muy bonito el evento, ¿no, verdad que no? ¿O sí? Sí. ¿En dónde dice? ¿No, verdad que no? No. No. Entonces, así como está redactado, entonces nos está hablando de manera objetiva. Nos dice, ¿quién? ¿Qué se hizo? ¿En dónde se hizo? ¿Quiénes participaron y cómo se desarrolló el evento? ¿Sí? Miren, más adelante en otras sesiones de este tema voy a ahondar un poquito más en las características de la noticia y el reportaje para que ustedes puedan identificar cuáles son las diferencias, ¿vale? Entonces, ahorita no vamos a ahondar un poquito en eso, pero si ustedes nos acompañan en otra de las sesiones que vamos a tener programadas para ustedes, vamos a ver con profundidad cuáles son esas diferencias para que a ustedes les quede más claro. ¿Les parece? ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bien. Entonces, decíamos que en los textos narrativos, como nos había comentado la maestra Renata, son hechos reales o ficticios en un tiempo y espacio determinados. Cuando ustedes les platican a su mamá o su papá cómo les fue en la escuela, son textos narrativos. ¿Sí? Ujú. Solamente que, bueno, en los ficticios la diferencia es que hay narrador y personajes. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok. No. Miren, por ejemplo, aquí hablábamos del reportaje y la noticia, como les comentaba, si ustedes nos acompañan en otras sesiones, les voy a platicar sobre cuáles son las diferencias de estos dos géneros no literarios para que pues les quede un poquito más claro y cuando ya ustedes, sus maestros o sus maestras les pregunten, pues ustedes ya estén bien preparadas para levantar su manita y decir, yo sí sé cuáles son las diferencias entre esos dos géneros. Y bueno, como ya nos había comentado la maestra Renata, pues la biografía aquella que nos habla de pues cómo fue la vida de personas ilustres como científicos, como luchadores de nuestra independencia, personas que lucharon por la independencia. Y pues aquí en Guanajuato ya sabemos que pues tenemos muchas leyendas, ¿verdad? Sí. Y ustedes pues pueden identificar pues los cuentos y la novela. La maestra nos comentaba que pues la novela de Ana Frank es una que les recomienda que pues por ahí busquen en su casa o si tienen oportunidad de que la puedan buscar en algún puesto de libros, una librería. Y pues ya los textos descriptivos hablábamos de detallar lo mejor posible
un objeto, persona, hecho, animal u otro elemento. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Sí. Acuérdense, no solamente podemos definir sus características por nuestros ojos, también lo podemos hacer con las manos. Muy bien. Ok. ¿Les ha gustado esta presentación? Sí. Sí. Sí, pues me alegra muchísimo que haya quedado pues claro. Yo les agradezco mucho por su atención. Si tienen alguna duda, pues pueden llamarnos a la línea de mi profe en línea, que es el 473-73-5-1001. Estamos nosotros de lunes a viernes desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, para que en ese lapso de tiempo, 5, cuando estén haciendo 7, alguna tarea, 3, 5, 1, nos 0, digan, 0, no le entendí al maestro, no le 0, entendí 1. a este tema, le voy a hablar a mi Lunes a profe en viernes línea de para que me 11. puedan ayudar. ¿Perdón? Nada. Ay, perdón. ¿Sí ya lo notaron? Sí. No. No. Ya. Muchas Ya. gracias. Y les voy a pedir un favorzote. Si ustedes conocen a, pues, amiguitos o de sus compañeros de su escuela que nos pueden seguir acompañando en las demás sesiones, pues con mucho gusto estamos aquí para ayudarlos a que les quede muy claro los temas que están viendo en la escuela. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, les recuerdo mi nombre, yo soy el maestro Edgar, nos estuvo acompañando la maestra Renata y pues a nombre de mi equipo pues yo me despido y les deseo que sigan teniendo un excelente día. No se olviden de estar en las próximas sesiones porque vamos a tratar otros temas para que pues ustedes estén más listas y preparadas en su escuela y que pues el aprendizaje pues cuando es compartido pues es más enriquecedor. Me despido, que tengan un bonito día. Hasta luego. Igualmente. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Adiós. 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 Ensanche. ¿Sí?